en nuestras vidas no significa que ya seamos lo suficientemente espiritual. Por eso es bueno crecer primeramente para que usemos bien los dones que Dios nos da. O si no, hacemos un zarambí. Es como darle un cuchillo a una criatura. Va a terminar dañándose a sí mismo y dañando a otro. Entonces por eso siempre es bueno ir creciendo, ir madurando y ir entendiendo las cosas de Dios. Por eso en este libro de Primera de Corintios el apóstol trata de corregir muchas cosas que los corintios, a pesar de que había, y mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo igual se manifieste? Porque el Espíritu Santo se puede manifestar porque es un don que nos dio. Es más o menos como siempre digo, supongámosle que usted estudie medicina y vos podés ser el mejor doctor de Paraguay, el mejor cirujano de Paraguay, supongámosle, el más famoso. ¿Es tu habilidad? Ahora vos podés ser adúltero, podés ser ladrón, podés ser alcohólico, pero igual podés ejercer tu profesión. ¿Me entienden lo que les digo? Pero el problema es que es un peligro, porque en cualquier momento vas a terminar, en vez de operarle bien a alguien, vas a terminar matando. Entonces los dones que el Espíritu Santo da muchas veces de la misma manera, nos da un don que lo usemos bien o mal, vamos a rendir cuenta delante de Dios. Pero por eso es bueno primeramente fortalecerlo con la palabra, conocer la palabra y realmente dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que todo lo que Dios nos da usemos bien. Y ese era uno de los problemas de los corintios. Aún Pablo en una oportunidad le dice, ustedes prácticamente ya están reinando. O sea, ustedes ya están a punto de irse al cielo. Ya no, ni siquiera me necesitan a mí, imagínense. El apóstol Pablo, que prácticamente le digan, ya sabemos todo, conocemos todo. Que Dios nos libre de tal cosa, ¿no? Por eso siempre buscamos y anhelamos ser espirituales, madurar espiritualmente. Si no, tenemos problemas nosotros y traemos problemas también a los demás. En el capítulo 6 hay algo nada más que, bueno, espero que nunca nos pase, pero de igual manera la palabra siempre es completa y es perfecta para todas las cosas que necesitamos. Pero el punto en sí está un poquito más adelante, pero voy a leer los primeros versos hasta el verso 11. Dice así, 1 Corintios 6, 1 al 11 voy a leer. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso después continúa el apóstol Pablo hablando de que Dios tiene que ser glorificado en
nuestro cuerpo. Somos templo de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta porque pensamos, esta es mi vida. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y es cierto, de cierta manera podés hacer. Pero acordémonos que vamos a presentarnos delante de Dios a rendir cuenta de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él hizo en nosotros. Aquí el apóstol habla de muchas cosas, tratando de hacerle entender a los corintios, pero en los primeros versos dice, es cierto, había un conflicto, se nota que había, diríamos, cierto, una cierta disputa entre ellos. ¿Y qué pasó? Se denunciaron, vamos a decir, ¿no? Y sucede hasta el día de hoy. Hay iglesias que están en juicios, hay pastores que han hecho juicio a las iglesias, porque de repente les sacaron y entonces reclaman un pago, reclaman que le pertenece esto, que le pertenece aquello, y eso lamentablemente sigue sucediendo. Pero qué triste, ¿verdad? El problema es que tenemos que ser espirituales, si no vamos a caer fácilmente. Y ahora, está hablando de cosas que suceden dentro de la iglesia. Yo no digo si alguien te estafó allá afuera o alguien hizo un daño allá afuera, para eso están los jueces, y poder ir a denunciar y poder entrar en juicio, pero por algo que está allá afuera. ¿Me entienden lo que les digo? No es un problema acá entre nosotros, no es un problema de la iglesia. ¿Entiende la diferencia, no es cierto? No es que, bueno, así está bien, vino un sinvergüenza y me sacó la casa, o vino un sinvergüenza y me sacó esto y me voy a callar porque no. Para eso está la justicia terrenal, para eso están las autoridades que están puestas justamente para corregir lo que no está correcto. Pero está hablando de cosas dentro de la iglesia. Imagínense si por cada problemita que tenemos nos fuéramos a la justicia o a la iglesia, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios. Y ahora, el apóstol nos quiere hacer entender que nosotros nos estamos preparando para algo mucho más glorioso. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque comienza el apóstol diciendo que lamentablemente dice, van a juicio delante de los injustos. Imagínense, ¿qué es lo que más nos quejamos hoy? ¿Hay justicia afuera? No lo hay. Y lamentablemente no vamos a entrar a hablar de nuestra justicia en Paraguay, ¿no es cierto? Por ahí en algunos lugares, de cierta manera, pero lamentablemente no esperemos nunca justicia del impío. ¿Por qué? Porque es imposible lograr justicia si él mismo es injusto. ¿Entiende? Muchas veces supuestamente va a obrar justicia cuando le conviene. Pero la Biblia nos habla a nosotros. Dice, en muchas oportunidades hablamos, somos llamados reyes, sacerdotes. Dios nos está preparando para muchas cosas, pero una de las cosas que el Espíritu Santo nos haga entender esta noche que nos está preparando para juzgar al mundo. Y nos está preparando para juzgar a los ángeles que han desobedecido. ¿Es poca cosa? No. Ahora, para poder llegar a eso, diríamos, para poder llegar a ese nivel, no todos, yo creo que no todos van a juzgar a los ángeles, porque para eso en primer lugar tenemos que conocer la palabra. Dios mismo va a juzgar al mundo, pero va a juzgar por su palabra. Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. Y entonces toda cosa que nosotros juzgamos tiene que ser por la palabra. Por eso, más allá de simplemente saber versículos, necesitamos conocer la palabra para poder en primer lugar juzgarnos a nosotros mismos. Ahora, ese juzgar no es lo que muchas veces, a veces alguien nos dice algo y lo primero que saltamos y decimos, ¿y vos quién sos para juzgarme? No estamos hablando de una acusación, de una condenación, o como decimos en palabras vulgares, sacar los trapitos sucios, ¿verdad? No se refiere a eso. Juzgar es alguien que tiene la madurez de poder diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, en poder separar lo que es justo y lo que es injusto. Y para eso tenemos que conocer, en primer lugar, las leyes divinas, que es la palabra de Dios. Porque si no, muchas veces vamos a ejecutar juicio según nosotros, según lo que a nosotros nos parece, y ahí vamos a tener problemas, nosotros y los demás también. Ahora, entonces el apóstol dice, como le dije, si ustedes leen 1 Corintios se va a encontrar
que no es muy diferente a las iglesias de hoy y tampoco a lo que somos nosotros. Ojalá que hayamos pasado por ciertas etapas y que vayamos madurando, ¿verdad? En nuestro anhelo, en nuestro deseo. Yo siempre le digo a ustedes, muchas cosas que ustedes pasan les tiene que servir para que el día de mañana, cuando una circunstancia, una situación se presente, vos puedas hablar con autoridad y puedas decir, mira, no solamente yo te entiendo, yo sé, y puedes dar una dirección sabia. Israel antes tenía que venir junto a Moisés o junto al sumo sacerdote para decidir ciertas cosas que en Israel sucedían. No es que un israelita decía, bueno, voy a orar a Dios y voy a pedir revelación. No, ellos iban junto a Moisés. Por eso en algún momento Moisés se cansó tanto que vino su suegro y le dice, vos te vas a morir. Imagínense todos los días atender problemas de más de 2 millones de personas. Si a veces con 2, 3 ya estamos así, ¿verdad? Si a veces vos en tu casa tenés 2, 3 hijos y ya no sabes cómo resolver ese problema. Imagínense, más de 2 millones. Entonces Israel tuvo un problema y viene y Dios ora y Dios le dice, está bien, separame 70 varones, sabios, maduros, conocedores. Entonces separó esos 70 hombres que eran príncipes en Israel y Dios puso del espíritu de Moisés sobre ellos para que ellos también puedan juzgar dentro de Israel. Y así de cierta manera, Samuel se dice que es el último juez, el primer profeta. Los profetas eran los hombres a los cuales Israel acudía para juzgar ciertas cosas que ellos no sabían cómo solucionar. Ahora nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo. Así que, como se dice, si hacemos mal es porque no quisimos nada más recurrir a lo correcto. Pero qué interesante la posición en la que Dios nos coloca. Imagínense usted un día estar delante de los ángeles que desobedecieron a Dios y vamos a ejecutar juicio porque ellos están en un lugar esperando ese día. Ellos todavía están encerrados esperando ese día. Por eso el apóstol le dice, no puede ser. Dice el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar en primer lugar al mundo? Todos hablamos de reinar con el Señor, todos hablamos de estar ese día en su reino. ¿Para qué? Para juzgar. No sé si alguna vez alguno de ustedes soñó con ser el presidente de su país. Hay alguien que por ahí a veces dice, me gustaría ser presidente. Pero bien, ¿verdad? Muchos quieren ser presidente para otras cosas, pero por ahí muchos dicen, yo quiero ser presidente, o algunos quieren ser jueces. Está bien. Pero Dios a cada hijo de Dios nos da la oportunidad de un día tomar una posición. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Él es el juez. Nosotros hoy queremos decir a Dios, Dios, eliminar a tal nación, eliminar a tal cosa, o eliminar a mi vecino que me hace problema, ¿verdad? Queremos que Dios ejecute juicio. No, esperen, hermano. Dios es juez justo, no como nosotros. Si nosotros fuéramos jueces hoy, hermano, le vamos a condenar a medio mundo. Mataríamos a medio mundo. ¿Entienden? ¿O no? ¿Verdad que sí? Por eso todavía nos estamos preparando. Pero un día vamos a juzgar al mundo. Pero para eso tenemos que permitir hoy nosotros ser juzgados. Y como dije, ser juzgado es separar entre el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto. Poder discernir y poder hacer un justo juicio. No según mi parecer, no según lo que yo pienso, no según lo que yo creo, sino esta es, diríamos, nuestro libro de justicia. Entonces siempre, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ahora, por eso Pablo le dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar
al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado y probablemente nos va a pasar todavía, ¿no es cierto? Decidimos mal las cosas, juzgamos mal las cosas. Por eso muchas veces hemos dicho a los padres, en algún momento a veces los padres tenemos que decir a nuestro hijo, perdóname porque le pegué al que no le tenía que pegar, y a veces el que hizo macanada le dejé libre y al que le tenía que pegar no le pegué. ¿O no? En muchas casas yo he escuchado que los hermanos mayores hoy puedo ver porque el chiquitito es mimado, pues entonces que no les pase, por favor. Tenemos que ser justos en lo que decidimos. Dios no me va a pegar a mí por tu causa, ¿verdad que sí? Pero nosotros los padres a veces juzgamos mal, Hoy castotila, hoy puedo ver, hoy la oye mi me vea. ¿Por qué? Porque somos injustos y tenemos que orar con justicia. Todos los hijos no son iguales, pero cuando se trata de hacer bien y tomar una decisión, tenemos que hacer lo justo, porque también vamos a rendir cuenta delante de Dios. No, pues pea a mí si ve, no, porque pea a mí. No, justicia es justicia. Y si no comenzamos con eso, ¿cómo vamos a juzgar al mundo? ¿Cómo vamos a decidir cosas tan importantes aquel día? Comienza ahora, ¿verdad? Y Dios nos está probando, porque queremos ser injustos. Nosotros no nos enojamos con los jueces, ¿verdad? Estos fiscales, estos abogados, que el poder judicial. Pero nosotros, cuando nos toca decidir hacer algo justo, tenemos problemas acá en Paraguay, ¿verdad? Pasaste el semáforo en rojo y te ataca la policía. Te preparamos de 50 y, ¿verdad? Pues después, qué injusticia que hay en el mundo, decimos. ¿Nos cuesta ser justos? Nos cuesta. Y tiene que comenzar en pequeñas cosas en nuestras vidas, en pequeñas cosas que estamos viviendo ahora. Entonces vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, y ojalá que para aquel día que nos toque juzgar a naciones, Dios diga, acá está, voy a botar de cargo. ¿Por qué? Porque vamos a juzgar con justicia, porque va a ser a través de su palabra. Pero para eso hoy tenemos que aprender a ser justos. ¿Cuesta? Cuesta, ¿verdad? Lo que ya somos padres, no solamente con los hijos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Pero como hijo de Dios es parte de nuestra vida. Porque Pablo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Imagínense. No es solamente, hermanos, prepararnos para reinar con Cristo, porque queremos reinar. Y si Él es el Rey justo, y no va a tener ningún, de cierta manera, empleado injusto. Él es el Rey de justicia, dice la palabra. Entonces hoy, estamos preparando nuestra vida. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra? ¿Por qué necesitamos llenarnos de Dios? No solamente para tener conocimiento intelectual, sino eso nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dar discernimiento. Porque podemos orar, podemos pedir a Dios, pero eso no viene así. Dios no va a derramar sobre tu vida. Yo tengo que estudiar la palabra, tengo que orar, tengo que permitir al Espíritu Santo. Entonces todo eso va a hacer de que en ciertas circunstancias yo decida lo que es correcto. ¿Entiendes lo que? Es difícil, pero Dios nos quiere preparar un día. Ojalá que Dios te diga, no sé, vos vas a, toda esta nación queda a tu cargo. Vos vas a impartir justicia, porque nos estamos preparando para reinar. Tenemos que ser justos con nuestros hermanos. En todo se tiene que ver nuestras vidas, pero vamos a tener esa tendencia, ¿no? Este es mi amigo, este es mi cuate, este es mi socio, esta es mi socia, este, aquello, entonces ya perdona, imita su vez. No, cuesta, pero nos estamos preparando para algo glorioso, para algo que va a ser para la eternidad. Entonces comienza nuestra vida. Yo tengo que aprender a juzgarme a mí también. Y no es martirizarme ni condenarme, sino entender de que comienza conmigo, va a comenzar en mi casa, va a comenzar en la iglesia, en donde vayamos, porque nos estamos preparando para ser jueces de naciones. Por eso Pablo le dice a ellos, no puede ser que haya pequeñas cosas que no pueden resolver. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y después dice el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Imagínense, los ángeles van a ser juzgados por nosotros. Y ellos están esperando el día del juicio final. Nosotros no nos vamos a presentar ante el juez de toda la tierra, Dios. Creo que eso ya sabemos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a presentar, los hijos de Dios, ante el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados en cuanto a nuestras obras. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué recompensa ganamos y qué perdemos? Solamente para eso, ¿me entienden? Ya no es si te vas a ir al cielo o al infierno. Dios va a juzgar al mundo. ¿En qué sentido? No solamente durante los 7 años de la gran tribulación. El mundo, Dios va a ejecutar el juicio a las naciones que rechazaron. ¿Ustedes creen que ahora está pasando por alto todo esto que pasa? Esta gente que todo lo que está preparando es en contra de Dios. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no envía fuego sobre la tierra? ¿Por qué no destruye? ¿Por qué no? Tranquilo, hermano. Va a llegar el momento que los impíos, dice, van a desear morirse y no van a poder. Pobrecito de ellos, porque no solamente en esta tierra van a ser juzgados, sino que hay un juicio eterno donde van a estar toda la eternidad, mientras nosotros estaremos en la eternidad con Dios. Tenemos que aprovechar, tenemos que ser agradecidos a Dios, de no ser nada, en elevarnos en posiciones de autoridad. Lo que decide un juez, no hay caso. Puede patalear, puede llorar, puede gritar, ya está. El juez decidió. Ahora, sé que nos cuesta entender la justicia de la tierra porque lamentablemente no hay, pero cuando hablamos de la justicia del cielo, ese sí es justicia, que muchas veces aún a nosotros nos parece injusticia, pero Dios es justo y Él va a juzgar con justicia y comienza ahora. Y nosotros también tenemos que entender eso, de prepararnos para eso. Imagínense, dice, ¿no sabéis que haber de juzgar a los ángeles? Dice 2 de Pedro capítulo 2, el verso 4, nada más para también comparar un poco. 2 de Pedro. Porque está hablando acá de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Y a usted no le da rabia a la gente que habla cualquier tontería? Sí. Nos da lástima, nos da vergüenza, nos da pena. Gente que habla hoy cada tontería. Y hoy es fácil enterarse porque está en internet, está todo, ¿verdad? Entonces a veces hay gente que habla cada estupidez, cada tontería. Y nosotros quisiéramos orar, Señor, ¿por qué no le eliminas todo esto que están hablando mentira? Que están profetizando mentira, que están hablando torcidamente tu palabra. Va a llegar el tiempo. No se van a escapar. En esta tierra y aún de más. Por eso es importante hoy vivir en justicia. Caminar en justicia. Dice el capítulo 2 de 2 de Pedro. Le voy a leer desde el verso 1 para que entiendan nada más. El 4 es lo que... Pero dice el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No es ignorante, dice maestros. Gente que te va a hablar y si no entendés la palabra te va a convencer. Aunque tuerza la Biblia, te va a hacer creer que es verdad. Por eso necesitamos conocer la Biblia, conocer la palabra. Hermanos, tenemos que estudiar. No solamente conformarnos con lo que escuchamos en los cultos. Y estudiar no es ponerte a escuchar todos los días prédica de... ¿Cómo es? ¿YouTube? No es estudiar eso. También tenés que cuidar tu oído porque vas a escuchar un montón de cosas que después no vas a saber más ni para dónde irte. Cuida tu corazón, cuida tu oído. Pero que el Señor nos dé la oportunidad, seguro que nos da. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero ¿qué dice? Lo triste el verso 2, y muchos seguirán sus desilusiones.
muchos seguirán sus disoluciones. Y es triste, hermano, porque donde está el error, uno dice, ¿cómo puede ser? No ven, no escuchan, no entienden. Hay más mentira que verdad. ¿Por qué? Porque si no guardamos nuestro oído para la verdad, nos vamos a acostumbrar a la mentira, y la mentira es mucho más suave, porque se acomoda a nuestra necesidad, se acomoda a nuestro gusto. Y dice, muchos van a seguir. El verso 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hay otro pasaje que dice que a la verdad le van a decir mentira y a la mentira le van a decir verdad. Imagínense, ¿dónde eso en el mundo? No solamente en el mundo, hermano, en la iglesia. Está pasando. No sé si ustedes escucharon que China está cambiando la Biblia. Está tomando la Biblia y está cambiando cosas para, en vez de hacerle ver a Jesús como Salvador, le está haciendo ver como alguien malo. Imagínense lo que hace. Pobrecito de ellos, ¿verdad? Aquel día. Porque por esta palabra van a ser juzgados. Y ellos piensan que torciendo la Biblia a su favor van a conseguir. Pobre de ellos. La verdad no va a cambiar y jamás va a ser torcida. La verdad es la verdad. Y espero que algún día ellos puedan entender también. Entonces dice, muchos seguirán, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y llegamos entonces al verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ángeles, hermano. Hay muchos demonios en la tierra, pero hay millares de ángeles que están encerrados. Apocalipsis dice que va a llegar un tiempo donde el abismo va a ser abierto. Y si hoy los demonios se atormentan, imagínense lo que va a ser ese tiempo. El gadareno dice que tenía legiones. Y una legión romana, por lo menos, estaba compuesto por 6.000 soldados. Y Gila ya miremos. Así que imagínense ese tiempo, cuando el abismo sea abierto y el mundo, hermanos, va a ser desesperante. Y no solamente los impíos, lamentablemente los que, como estuvimos compartiendo el martes, los que no se prepararon, los que hoy no están dispuestos a rendir su vida al Señor, los que hoy llevan su vida a medias, van a ser atormentados, van a pasar. Por eso Dios nos sigue dando oportunidad y ninguno va a tener excusa. No tuve tiempo, no podía, porque mi abuelito, porque mi trabajo. No, hermano. Ahora es el tiempo de prepararnos. Ahora. No sé hasta cuándo Dios nos va a dar, pero es ahora. Ese día va a ser tarde. Dice, no perdonó a los ángeles. Por eso los ángeles creo que, hermanos, no entienden mucho. Nosotros pecamos y Dios nos perdonó, ¿verdad? Perdonó nuestros pecados por aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben lo que significa eso? No es poca cosa. Yo creo que Satanás dice, ¿por qué a nosotros no nos perdonaste y a les perdonaste? Y lo que todos los días nos sigue perdonando. Porque la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas. Esa es la gran diferencia. Pero acuérdense que hay algo. Los ángeles tuvieron la presencia de Dios, por eso no tienen excusa. Y por eso dice Hebreo y también dice Apocalipsis que los que gustaron la verdad y lo terminaron rechazando, no van a tener excusa delante de Dios. No es poca cosa despreciar la palabra, no es poca cosa despreciar el Evangelio, no es poca cosa despreciar las cosas de Dios, hermanos. Un día estaremos delante de Dios. Espero que estemos, pero del otro lado, no hacia la izquierda, como hablamos un poquito, ¿no? ¿Entienden? Porque hoy Dios nos da a conocer. Por eso necesitamos conocer la palabra. Fíjense, dice,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están ahí. Yo no sé si alguna vez tuviste una pieza un día nomás en oscuridad total. Te vas a volver loco. Imagínense esos demonios que millares y millares de años ya están encerrados. Y todavía no les espera. Y nosotros dice vamos a juzgar. Pero para eso tenemos que conocer este libro que es la ley de Dios. Están encerrados esperando. Dice Judas. Judas también nos habla un poquitito. Dice el verso 5 y 6. Judas está antes de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y Judas está antes. No tiene, o sea, es un solo capítulo. Así que versículos 5 y 6. Judas 5 y 6 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué? Porque ellos vieron todos los milagros y maravillas que Dios hizo en Egipto, aún con Faraón. Después pasaron el mar rojo, vieron caer maná, vieron el fuego, vieron la nube, vieron el agua y la roca, y dice, aún así no creyeron. Dice, Dios no tiene perdón. Por eso, hermano, oremos que Dios nos mantengamos firmes en nuestra fe. Porque somos tentados a ser incrédulos. Y el diablo ha luchado tu fe para que vos dudes de Dios. ¿Qué dice? En el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Así que nosotros tenemos que pensar la responsabilidad que Dios está poniendo sobre nosotros. Por eso, hermano, practiquemos de cierta manera, una forma de decir, con nuestra propia vida. Juzguémonos a nosotros mismos. Entonces Dios nos va a ir capacitando para poder juzgar cosas mayores. Que Dios ponga sobre tu responsabilidad juzgar naciones, juzgar a los ángeles y decirle, ustedes decían así, 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 así que este es el juicio, determinar. Por eso es que hoy tenemos que comenzar. Simplemente les voy a leer un pasaje también en Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Por qué es importante? Segunda de Corintios. Vamos a leer desde el verso 11. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Primera de Corintios 2, 11. Sí, Primera de Corintios 2, 11. Ok, dije mal, perdón. Primera de Corintios 2, 11 dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado, a dónde Dios nos puso, para qué nos llamó,
Nosotros mayormente tenemos la idea, Dios me llamó, soy creyente, tengo que ir a la iglesia a congregarme. Y si me congrego yo soy demasiado fiel. Eso, hermano, es lo básico de todo cristiano. Porque si vamos a preparar nuestras vidas para reinar, requiere mucho más. Requiere mucho más. Y no todos están dispuestos a pagar el precio. Si podés leer tu Biblia de vez en cuando, está bien. Pero si no estudias la Biblia, vas a tener problemas. Si no oramos, si no buscamos la sabiduría, si no le permitimos al Espíritu Santo abrirle el entendimiento, hermanos, vamos a tener dificultad con nuestra propia vida, en nuestro entorno y el día de mañana mucho más. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, poniendo cada cosa en su lugar correctamente. O si no, mezclamos todo, como se dice, hacemos una ensalada y tenemos que colocar cada cosa en su lugar, colocar cada cosa como es realmente, discernir, separar, apartar y poner como es, porque dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros, cuando tenemos que ser espirituales, actuamos en la carne. Y tenemos que aprender a actuar en el espíritu. Y es fácil. Enseguida nos damos cuenta cuando actuamos en la carne, ¿verdad? Porque el espíritu no actúa como actúa la carne. Y cuando la carne actúa, nos damos cuenta enseguida. Vos te das cuenta también, ¿verdad? ¿Sabes cómo estás actuando? Aunque querramos disimular que es espiritual, pero nos damos cuenta que nuestra carne está actuando. Por eso necesitamos ser espirituales. Aunque querramos disimular, aunque querramos pintar, aunque digamos un versículo inclusive, pero si es en la carne, no sirve. Tiene que ser en el espíritu. Y dice después el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. No algo que aprendimos, no algo que sabemos, no algo que solamente conocemos en nuestra cabeza, sino algo que el Espíritu te revela. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta carne, hermano, no entiende ni para atrás ni para adelante. Por eso necesitamos permitir al Espíritu Santo que revele a nuestro espíritu. Si los inteligentes no pudieran predicar, hermano, ninguno predicaríamos acá. Si el que es inteligente y aprende rápido nomás podría hablar de la Biblia, entonces estamos perdidos la mayoría. Pero la sabiduría es de parte de Dios, por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso Pedro, cuando en Pentecostés, después de Pentecostés predica, dice, la gente se asombraba. Sabemos, no sabe leer ni escribir, pero ¿cómo está predicando? No solamente correctamente, sino con la unción con la que predicaba. Entonces, no es si estudiamos o no estudiamos. Está bien estudiar, yo siempre le dije a ustedes. Pero no, tampoco nos vamos a excusar, no hace falta estudiar. No, hace falta, sí, hace falta. Porque hay cosas que necesitamos aprender. Pero hablando de lo espiritual, no es porque tenga doctorado en teología o tenga maestría en tal cosa que, estás preparado para predicar. No, no, puedes preparar demasiado bien, puedes separar demasiado bien, puedes pintar demasiado lindo, pero si no hay sabiduría de lo alto en tu vida, no sirve de nada. En el cielo no vamos a ir con ningún título. En el cielo no vamos si acá viene el maestro, el teólogo. Viene el que se dejó usar por el Espíritu Santo. Va a estar el que realmente entendió por el Espíritu. Por eso dice que el hombre natural no percibe, no entiende, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No entendemos. La carne, hermano, porque la palabra va todo lo que en contra de nuestra naturaleza humana. Y no las puede entender, porque se han de discernir. No es entender, discernir es espiritualmente.
se ha de discernir. Entonces, no solamente cuando vos lees la palabra, cuando estudias la palabra, cuando escuchás la palabra, tu espíritu, vos tenés que discernir, de cierta manera, juzgar. Ustedes deberían estar juzgando la palabra que están escuchando en este momento. ¿Es correcto, no es correcto? ¿Es realmente así, no es así? ¿Es verdad o se está mezclando? Eso deberían estar en ustedes. No pensando dónde se equivocó, dónde erró, dónde falló, qué dijo mal, no. Sino con su espíritu, ustedes discernir la palabra que se está dando. Y entonces, si se da algo fuera de contexto, fuera de lugar, tu espíritu te tiene que decir, eso no es cierto. ¿Entiendes? Porque si no, no creer todo lo que nos dicen. Si no, pero la Biblia dice así, y la gente tuerce la propia palabra. La gente agarra un versículo y de un versículo hace toda una doctrina por no estudiar toda la Biblia. La mayoría de las doctrinas falsas es donde agarraron 2, 3 versículos, 4, 5 de la Biblia y con eso te dicen a esto, esto y esto. Y no leen toda la Biblia. Por eso los testigos de Jehová cuando llegan a tu casa ya tienen marcados los versículos, ¿verdad? Y vos le sacas de eso y se pierden. Porque toda doctrina que es falso, agarran un versículo de acá, un versículo de allá, un versículo de allá, y no miran todo el contexto de la palabra. Entonces siempre va a haber falla. Y nosotros tenemos que discernir, tu espíritu tiene que discernir. Vos y yo tenemos que ser espirituales. Por más que está hablando demasiado lindo y de repente está hablando demasiado esto y hasta salta, zapatea, grita, lo que sea, pero tu espíritu tiene que dar testimonio. ¿Es verdad o no es verdad? Y si somos lo suficientemente espiritual, vamos a juzgar y a discernir. Esto no me cae bien. Esto es como que no entiendo. Deberíamos ser así. No es que, porque sé que nos gusta decir amén. Pero ustedes se fueron alguna vez o escucharon a alguien que un disparate dijo y la gente dice amén, dice. O a veces el que está predicando ya no sabe más qué va a decir y dice tal cosa y gloria a Dios. No, si vamos a dar gloria a Dios tenemos que hacerlo con entendimiento. Y ustedes cuando dicen amén, deberíamos practicar y decir amén porque nosotros estamos diciendo, sí Señor, yo creo que esa palabra es verdad. ¿Entienden? Ok, amén. Porque no es decir por decir. La gente muchas veces cae en esa costumbre. Entonces a veces el que está predicando dice cualquier disparate, amén. Dice, hermano, yo antes era violador, gloria a Dios, dice. No, Señor, reprenda. Yo era otra cosa, gloria a Dios. No, eso no da gloria a Dios, eso le da la gloria a Satanás. Ahora si dice, hermano, Dios me salvó, Dios me transformó, eso sí, gloria a Dios. Pero si decimos por decir las cosas, hermano, vamos a darle amén a cualquier cosa y vamos a decir gloria a Dios a cualquier cosa. Pero si decimos amén, que es importante también, porque con eso también yo creo esa palabra, yo recibo esa palabra, que a veces muchos dicen todo vale y otros no dicen nunca. Pero tenemos que tener la buena costumbre que si vos estás entendiendo lo que se te está diciendo, entonces amén, yo creo, yo recibo, yo acepto, yo entiendo. Y si no estás convencido, no vayas a decir amén. Analizar, probar, gustar, llegar en tu casa, volver a leer el versículo, volver a leer el contexto. Y ojalá que alguno de ustedes pregunte a una vez, pastor, vos leíste, pero así yo no entendí bien, aunque dije amén, pues no entendí bien. Porque tenemos que ser así. Tenemos que preguntar. Si no preguntar, nunca vas a saber. No solamente al Espíritu Santo, sino con la ayuda del Señor. Y si no sabemos, entonces, bueno, vamos a doblar rodillas y preguntarle al Espíritu Santo qué es. Porque nadie sabe toda la Biblia. Nadie, hermano, acá está. Cualquier duda que tenga, pregúnteme, pobrecito. ¿A dónde vamos a parar? Pero tratamos de conocer y siempre, la única cosa que siempre le dije, que Dios me guarde de decir una estupidez diciendo que es Dios. Porque voy a rendir cuenta. Si yo tuerzo la Biblia, voy a rendir cuenta delante de Dios. Si yo tuerzo algo para mi conveniencia o porque da bien, pobrecito de mí. Un día Dios me va a decir, mira, este día, a no ser que me arrepienta a tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente hoy, predicadores famosos, han tenido que pedir perdón por predicar el Evangelio de la prosperidad? Porque se dieron cuenta, estaban mintiendo, era para robar. O bueno, ojalá que todos algún día
reconozcan, sí, yo me equivoqué, si es que se equivocaron. Y todos podemos estar en eso. Si lo hacemos sin querer, ahora si lo hacemos con intencionalidad, somos doblemente responsables. Dice después el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han discernido espiritualmente. Ahora dice el 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Por eso tenemos que ser espiritual, para poder juzgar en todas las cosas, como le dije, aún en nuestros quehaceres en la casa. Aún si ya sos papá o mamá, para el día de mañana saber cómo juzgar las cosas entre tus hijos. ¿Por qué? Porque como padres nos equivocamos y a veces jugamos totalmente errado. Y en algún momento tenemos que decir a nuestros hijos, perdóname, yo hice mal, me equivoqué, te acusé, te pegué, hice esto y no era cierto, no era verdad, yo no estaba mal. Pero cuesta hacer eso porque hay que ser valiente. Pero trae sanidad, porque queremos juzgar al mundo, vamos a juzgar al mundo. Y a veces yo dije mal, hice mal, hablé mal y era injusto lo que te dije, era injusto lo que hablé. ¿Entiendes? Porque si nos estamos preparando para juzgar naciones, para juzgar a los ángeles, va a ser con justicia y con verdad. Entonces, ¿qué dice después el 15? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ya se juzga antes. Y dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué privilegio! Por eso podemos entender, podemos saber, por eso podemos comprender la palabra y podemos realmente, hermanos, saber. Y necesitamos, ¿verdad? Necesitamos. Para eso Dios nos está preparando, hermanos. Por eso necesitamos conocer, para eso necesitamos saber, entender y poder comprender estas cosas. Bueno, yéndonos nuevamente a nuestro libro, a nuestro capítulo para poder ir terminando. El capítulo 6. Con razón Pablo le dice a los corintios, sanen eso, solucionen eso. ¿Por qué? Porque estamos esperando para juzgar cosas mucho, mucho más grandes, mucho más importantes. Dice el verso 9, para ir terminando, hasta el 11 que hemos leído, ¿qué es lo que tenemos que juzgar entonces nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer justicia? Porque dice, ¿no sabéis que los injustos, por eso necesitamos ser justos ahora en todas las cosas que hacemos? Y a veces nos damos cuenta que no estamos actuando en justicia. Y como le dije, hermano, en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Tenemos que ser justos los unos para con nosotros, justos para con Dios. Justo en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que actuamos. Tenemos que ser justos. Entonces, nos estamos preparando, porque dice, ¿no sabéis que los injustos? Sé que se refiere al impío. Le vamos a decir, no son los impíos, ellos son injustos. Bueno, el impío es injusto por naturaleza, pero nosotros ya tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces tenemos el poder y la autoridad para juzgar con justicia. El injusto es injusto, porque el impío no entiende ni pasar para adelante. Aunque a veces ellos nos dan lecciones a muchos cristianos. Pero no quiere decir que por eso sean justos, también en algún momento seguro. Pero estamos hablando de justicia, no un día, no 2 días, sino vivir en justicia. ¿Y cuesta eso? Cuesta, porque tenemos que aprender a ser espirituales para poder juzgar, y comienza con nosotros. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y el apóstol dice, no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y hoy en día cualquier te pregunta, y la Biblia no condena eso. No, si Dios ama todo. ¿Dios ama todo? Sí, ama todo, para perdonar, para restaurar, pero ningún afeminado va a entrar en el cielo.
¿Podemos recibir en la iglesia? Podemos recibir. No le vamos a echar. Pero tiene que escuchar la palabra, se tiene que convertir, se tiene que arrepentir. Y hoy tenemos iglesias donde, qué asquerosidad debe ser delante de Dios, ¿verdad? Donde supuestos pastores se han casado entre hombres, entre mujeres. Muchas iglesias en Canadá tienen pastoras lesbianas, abiertamente. Imagínense lo asqueroso, lo inmundo que debe ser delante de Dios eso. Y acomoda la Biblia a su gusto. No condenamos, pero la Biblia dice que no van a entrar. No importa, pueden alcanzar el amor de Dios, todos podemos alcanzar el amor de Dios. Todo el mundo puede alcanzar el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que va a entrar en el cielo. ¿Entienden? Entonces, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cuál es el espíritu más inmundo que hay ahora? En todos lados. ¿Y hay dentro de la iglesia? Hay dentro de las iglesias. Por eso, hermanos, siempre decimos, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. Nadie está libre ni exento de eso. Hoy podemos decir, Dios me libre. Pero hermano, tu carne, mi carne, la inmundicia, todos tenemos. Solamente Dios nos puede guardar. Solamente Dios nos puede librar. Por eso justamente necesitamos de Dios. Si no, ya encuentran la misma cosa en cualquier lugar y va a pasar de todo. Ni los ladrones, el verso 10, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y hoy mucha gente dice, no, Dios no condena la bebida. No condena, solo te dice que no vas a entrar. Puedes si querés, podés, pero lo único que dice es que no vas a entrar. Porque Dios da el poder para librarnos de todo vicio y de todo pecado. Sino ¿dónde está el poder de la palabra? ¿Dónde está el poder del evangelio? Lo que pasa es que hoy se suaviza el evangelio y al amor de Dios acepta cualquier cosa y podemos vivir como se nos da la gana porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, solamente que dice quién va a entrar y quién no va a entrar. Ahora, tal vez algunas de las cosas que están acá decimos, no, gracias a Dios, yo nada que ver, pero no somos ávaros. Queremos más y más, ya hipotá. No nos conformamos. La avaricia se manifiesta, hermano, de diferentes maneras. Si hoy tenés esto y no te conformas, somos ávaros. Hay pota ve. No solamente la gana se ve. Tenemos esto y no, pues ahí estamos. Ya tengo y no, está allí lo otro. Y peor todavía que vemos lo que otro tiene nomás. La avaricia está. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Por eso mucha gente, hermano, tenemos que guardar nuestra boca. Si vos maldecís, pidamos perdón a Dios. ¿Cuántas veces hemos maldecido? Tenemos que pedir perdón a Dios. Son cosas de las que tenemos muchas que arrepentirnos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora la palabra acá dice, y esto erais. Una cosa es lo que éramos, lo que vivimos, pero Dios nos llamó por su gracia y por su misericordia el evangelio para transformar nuestras vidas, para que demos testimonio de la verdad y vivamos en la verdad. Yo sé que todavía hay cosas que nos cuesta vencer. Todos nosotros tenemos cosas que nos cuesta vencer. Pero una de las cosas es que cuando no reconocemos que yo necesito vencer esto, yo necesito tomar victoria sobre esto, ahí está el problema. Cuando suavizamos nuestro problema, cuando alivianamos nuestras cosas, cuando hay poder en la palabra y a través del Espíritu Santo para tomar victoria de cada uno de ellos, ahí no está la diferencia. Ninguno que estamos acá somos 100% todavía buenos, pero anhelamos, deseamos llevar una vida que glorifique a Dios. Dios ve tu corazón, Dios sabe tu corazón, Dios sabe mi corazón. Vamos a errar todavía, tal vez sí, pero una cosa es errar y otra cosa es yo quiero luego errar, me gusta errar. ¿Entienden? Esa no es la diferencia.
Y dice, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, aquí comienza nuestro juzgamiento. Aquí, en nuestra propia vida. Yo reconociendo lo que tengo que juzgar en mí y llevar. Porque, creo que no le leí, pero acá no puse lo que más o menos significa juzgar. Dice, le voy a leer más para terminar esto. Juzgar es dicho de un juez o un tribunal. Determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciarlo precedente. Dios no nos va a juzgar porque qué le parece a Él, sino escrito está. Así dice mi palabra. Y si vos y yo infringimos esta ley, vamos a ser juzgados por esta ley. Vamos a ser juzgados por su palabra. Entonces todo juzgamiento nuestro también debe ser por su palabra. Por eso es importante conocer, es importante saber. Amén. Vamos a juzgar naciones, vamos a juzgar a los ángeles caídos. Comencemos ahora. Y siempre que actuemos con injusticia, pidamos perdón a Dios. Amén. Amén. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro donde estamos.